con contenido técnico y con contenido estructurado. Es una clase que la idea es que sea la primera clase de conceptos que necesitéis saber para desarrollar vuestro proyecto final. Os hemos hecho una propuesta que, más que de un proyecto de gestión sin más, la idea es para que no fuera un megaproyecto enorme, porque creemos que tiene que ser algo muy práctico, no queremos una tesina, porque no queremos una tesis doctoral, pero sí algo que dé respuesta a alguna necesidad que tengáis ahora, en real. Entonces, la idea, lo hemos planteado como vamos a dar respuesta a un problema de gestión que exista en vuestra realidad. Entonces, alguno ya ha dado un paso más y ya no está en un problema de gestión, sino que lo que tiene es la idea de desarrollar un proyecto, también lo haremos, pero para el que no, lo que queremos es que os planteéis qué problema de gestión veo yo que hay en mi organización y después veamos cómo podemos, desde el punto de vista de utilizar diferentes herramientas, resolverlo. Entonces voy a seguir ese guión, pero luego vamos a decir cómo lo haríamos si en vez de con un problema de gestión tenemos ya un proyecto elegido y queremos desarrollarlo a lo largo del curso, ¿vale? Esto es un poco todo lo que vamos a tratar. Hay aspectos que tienen que ver más con la forma, que eso os lo han contado esta mañana. Tenéis que presentar un documento, tenéis que hacer una presentación y va a haber un tribunal que os va a evaluar y que va a evaluar según las puntuaciones que vamos a ver después. Pero aparte de eso también vamos a tratar de contenidos, de una serie de definiciones que nos ayudan a entender cómo escribir un proyecto. Eso a veces cuesta mucho. Y yo os recomiendo que la primera lección es que cuando os enfrentéis a un problema o os enfrentéis a querer desarrollar algo nuevo, escribáis un proyecto, ¿vale? Daremos una clase de planificación. La planificación no son solo planes, no son solo grandes estrategias, no son solo objetivos. La planificación es también la de los proyectos. Si no se escribe, se pierde mucho tiempo, nos enredamos en reuniones muy poco productivas en las que todo el mundo llora y nos contamos nuestras penas, pero en las que resolvemos poco. Se nos olvida lo de la vez anterior para la vez siguiente y en general no logramos concluir en nada productivo. Usar método nos va a ayudar a concluir en cosas productivas. Entonces vamos a ver un poco temas de normas, de cómo lo vamos a presentar, temas de cómo os vamos a ayudar en la tutorización con un calendario concreto para que os sea más fácil, cuál va a ser la estructura de los contenidos, ahí es donde más me voy a centrar, el formato, lo que vais a presentar finalmente, y un poco cómo os vamos a ayudar. Los tutores vamos a ser dos personas, nos dividiremos, una de ellas voy a ser yo, en principio, y la otra va a ser Inmaculada Mediavilla. Hemos trabajado juntas muchos años, con lo cual sabemos, y las dos nos dedicamos a la gestión, pero si somos expertos en algo es en calidad, con lo cual la aplicación del método nos resulta muy fácil, es parte de nuestro trabajo habitual. Y como encima hemos trabajado juntas y yo empecé con ella hace muchos años en esto, pues seguramente vamos a utilizar criterios muy parecidos, ¿vale? Pues lo digo porque tengáis toda la confianza. El documento que tenéis ya disponible, del que sale esta presentación, lo hemos revisado las dos, y todo lo vamos a hacer con mucha comunicación entre nosotras. Y cualquier duda, pues nos lo podéis comentar. Un poco de qué nace la idea de este proyecto. Este proyecto nace con la idea de que no solo vosotros vais a aprender contenidos entre vosotros, con los profesores, compartiendo conocimientos y experiencias, sino que ese aprendizaje tuviera una parte práctica, pero aplicada a vuestra realidad concreta, aplicada a vuestro ámbito de trabajo. De manera que sirviese este curso también para tener un resultado positivo inmediato dentro de vuestro ámbito de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, es esa especie de esquema de mezclar los intereses que vosotros tenéis con los intereses de vuestra organización y con lo que nosotros os podemos aportar como tutores. Y por eso surge. Va a haber una serie de elementos de ayuda que vais a tener, que lo vais a tener en el campus virtual. Vais a tener la posibilidad de un contacto interno con la tutora. Vais a tener que entregar un documento que será primero un borrador. Eso es muy interesante,
cuando tú trabajas con personas de otros países, normalmente te suelen pedir un adelanto del trabajo final y llaman un draft report, ¿no? Al menos un esquema desarrollado de lo que vas a desarrollar después con unas partes ya introducidas, porque eso permite rectificar antes del final y es de mucha ayuda. Y va a haber luego algunas clases virtuales de presentaciones y va a haber clases presenciales, dos. Esta es la primera y una segunda que haremos después. Y luego tendréis de manera adicional la posibilidad de tener un módulo de cómo hacer presentaciones eficaces, porque hay una parte de vuestra puntuación final, nos fijaremos en el documento, ya lo veréis, pero una parte que tiene que ver con cómo lo vais a presentar. Y ahí os podéis crecer o no. Entonces, comunicar bien es uno de los elementos que nosotros creemos que son básicos para un buen gestor. Es verdad que hay gestores que comunican fatal, porque los hay, que es la realidad, y hay una parte de la comunicación que es casi genética, yo diría, ¿no? Pero hay una parte que se trabaja y se desarrolla, y que bueno, pues los más tímidos nos podemos transformar en unos actores maravillosos, ¿eh? O sea que a lo mejor tenemos aquí una actriz en ciernes. Bueno. Este es el calendario, este es nuestro timeline, este es nuestro cronograma, ¿vale? Primero, hoy vamos a hablar de las bases, de los conceptos. Después va a haber en enero una clase en la que la idea es que ya traigáis algo elaborado, porque no lo podemos dejar para el final. ¿Y qué queremos que tengáis elaborado? Y ahí os decía la elección de qué proyecto vais a desarrollar, o cuál va a ser vuestro problema de gestión al que queráis resolver, la introducción, que tiene que ver con, ahora veréis qué, ¿vale? El ámbito en el que se desarrolla y si podéis también los objetivos, ¿vale? Y si podéis además un esquema de cómo pensáis desarrollar los siguientes apartados, aunque no lo hayáis desarrollado, ¿vale? De manera que cuando nos veamos en enero estemos ya en la pista de despegue, ¿vale? Estemos ya preparados para seguir avanzando. Si no, luego se nos come el tiempo y es muy complicado. Entre medias, a través del chat o a través de todos los contactos que queráis, pues podemos... Pero esa misma clase no va a ser una clase así de conceptos, sino que iremos revisando los proyectos de cada uno. Y aprenderemos en global, en común, sobre lo que ha hecho mi compañero, cómo lo ha hecho, ¿vale? O sea, será como una especie de tutoría clase al mismo tiempo. Y os ayudaremos a dar los siguientes pasos. Os propondremos cómo planificar las siguientes etapas del proyecto. ¿De acuerdo? Es como una clase práctica de vuestros proyectos. En tercer lugar, bueno, luego va a haber una clase virtual para el que necesite ayuda más concreta con la tutora y una clase también virtual con la tutora en marzo para presentar el borrador en abril y entregar el documento definitivo en mayo. Con la presentación en el tribunal el 29 de mayo, que lo celebraremos después porque os sentiréis pletóricos de haber hecho todo lo que habéis conseguido en tan poco tiempo, ¿vale? ¿Qué estructura va a tener el documento? Este es el esquema de lo que va a tener el documento. Y ahora viene un montón de conceptos que os podrían ayudar para un proyecto de gestión, para un proyecto de cómo resolver problemas, para un proyecto de investigación, para un proyecto de calidad, porque realmente estamos hablando de cómo diseñar proyectos, ¿vale? Entonces, los elementos son comunes, os van a servir para muchas cosas en vuestra vida. La primera parte es la introducción. Toda introducción tiene dos elementos básicos. Uno es el marco geográfico en el que se desarrolla. Si yo tengo, mi marco geográfico es la mutua, pues yo tengo que desarrollar, bueno, pues somos esto, somos una organización que consta de tantas personas, de tantos, tengo que conocer el ámbito en el que ese proyecto se desarrolla para que cualquiera que quiera saber qué he hecho, pues lo pueda trasladar a otro medio, sepa cuáles han sido tu contexto. La otra es el marco conceptual. Detrás de todos los proyectos hay un marco conceptual, hay una especie de referencia teórica, hay algo que nos guía desde el punto de vista conceptual para saber hacia dónde ir. Ella me contaba antes, lo voy a poner de ejemplo, ha sido ahora en la comida, que tiene un proyecto muy bonito, pensado, de introducir la consulta de enfermería presencial dentro de las mutuas en el seguimiento de las incapacidades temporales, ¿no?
Entonces, es un proyecto que detrás de todo esto está el papel de la enfermería como marco conceptual, está la experiencia en consulta presencial de la enfermería, eso es marco conceptual, tenemos unas referencias conceptuales. Pero también referencia conceptual puede ser una norma, una nueva legislación, un elemento dentro de un plan estratégico, es decir, cosas que están como referencia y que nos hacen pensar que ese es un camino a seguir. ¿Entendéis? Os voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, este es un proyecto que acabo de hacer hace 2 meses con los residentes de medicina y enfermería de mi centro. Entonces es un proyecto que no es complejo, pero era la idea de hacer un proyecto, un mapa de activos en salud. Los activos en salud, todos aquellos elementos que hay en una comunidad que contribuyen al bienestar y a la salud. Entonces queríamos hacer un mapa de activos en salud en un territorio determinado, en un distrito. Claro, el marco conceptual, ¿cuál es? Por una parte, ¿qué son los activos en salud? ¿Vale? Eso las enfermeras me hacen así, como diciendo, ya esto lo entiendo muy bien. Y por otra parte, el otro marco conceptual era una idea que nosotros creemos en la que hay que trabajar, que es la idea de la atención integrada y centrada en la persona. Es decir, la de la coordinación de todos los recursos dentro y fuera del sistema sanitario alrededor de las necesidades de la persona desde la promoción de la salud. Por lo tanto, esos dos conceptos son los que están ahí y nos sirven de referencia para justificar que este es el camino a seguir. ¿Cogéis la idea? Vale. El marco geográfico en este proyecto lo han hecho los residentes, cogieron una herramienta de Maps, de tal, y este es el mapa, pero otra parte de marco geográfico es la población. Y esa población que tiene esta pirámide poblacional, para que veáis ejemplos, ¿vale? Y ya se empieza a entender algo más del lugar donde se está produciendo el proyecto, ¿no? Otro elemento que va a aparecer en la introducción, puede estar dentro de la introducción o aparte de la introducción, da lo mismo, es la justificación. En el fondo es todo un hilo conductor. En un proyecto se ve que está bien hecho cuando el hilo conductor, desde que tú dices dónde se produce hasta la evaluación, la sigues de una manera fácil. Cuando hay un corte y de repente alguien hace un análisis de datos que te mueres y de repente te propone 2 actividades a implantar que no tienen nada que ver, dices, aquí algo se ha perdido en el camino. Eso no es un proyecto bien hecho. Y en general la gente hace copia-pegas y eso es un problema. Pero tiene que verse el hilo conductor. Cada pasito conduce a otro pasito y eso es lo que os va a ayudar a... Y si alguien externo lo lee, entiende perfectamente lo que habéis hecho. Entonces la justificación, en este caso, en el de mapeando, fue que había un montón de recursos en la zona que nos desconocíamos entre nosotros y que además existía la necesidad de que conociésemos lo que estaba ocurriendo fuera y de darlo a conocer a las personas, a los pacientes, porque así nos podíamos coordinar mejor. Tan sencillo como eso, ¿vale? Lo podéis hacer tan exigente en la metodología como queráis. Lo importante es que tenga sentido y que el hilo se siga bien. Siguiente etapa, los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos de cualquier proyecto que hagáis es el fin último del proyecto. El objetivo general, el fin último. Es para qué, en la justificación he puesto por qué hago un proyecto. En el objetivo hago para qué hago un proyecto. El fin último. Y después tenemos los objetivos específicos. Los objetivos específicos son fines colaterales de ese proyecto o fines intermedios para conseguir ese fin final. Un error muy común es, en vez de hablar de objetivos, de fines, poner las actividades. Las actividades es lo que hago, pero no es lo que persigo. ¿Entendéis la diferencia de concepto? Vale, porque esto va a ser lo más frecuente que os vais a cometer un error. El error más común que vais a cometer es en la formulación de objetivos. Siempre, ¿vale? Siempre. Una clave, se formula en infinitivo. No es una acción. Como es un fin, es en infinitivo. Si fuera una actividad, es una acción y no se formula en infinitivo. Eso es un truco para que os salga mejor, ¿vale? Os pedimos que elijáis un problema de gestión. Puede ocurrir, como en el caso de ella, que el problema, bueno, lo puede plantear como problema o ya como proyecto, ¿no?
pero sí que el que plantee como problema os pedimos que centréis el problema de gestión. Centrar un problema es enunciarlo de manera que quede muy claro lo que quiero decir, no que yo piense una cosa y en el papel se dice otra, o que me líe yo con el problema pero luego al final no sé definirlo claramente. Enunciarlo de una manera unívoca, que todo el mundo entienda lo mismo. A veces no lo formulamos de una manera unívoca, acotarlo. Pero también centrarlo es caracterizarlo. Es decir, si yo estoy diciendo que tengo un exceso de absentismo laboral, por ejemplo, en mi centro, yo tengo que dar datos de ese absentismo y del evolutivo para que, al centrarlo, todo el mundo tenga claro que, oye, es que este es el problema. Pero además es que me va a servir ese dato para luego evaluar el resultado. ¿Vale? Entonces, centrar el problema es definirlo, es acotarlo y es también caracterizarlo con aquello que nos lo justifica. A veces no van a ser datos numéricos, a veces va a ser un malestar sentido, a veces van a ser unas reclamaciones, pero nos permite acotar. Ejemplos. Este es un proyecto que fue un proyecto mucho más ambicioso, os he traído el otro que hemos hecho con los residentes hace 3 meses. Este fue un proyecto para toda la Comunidad de Madrid, de un proceso asistencial del paciente crónico cardíaco. Y estos fueron los objetivos generales y específicos que nos planteemos. Los tenéis ahí como reflexión para, si alguno quiere, por ejemplo, los de Mapeando, os los traigo para que veáis ejemplos distintos. Y a la hora de cuantificar o de centrar el problema, este es otro proyecto. Os he traído ejemplos de diferentes proyectos. Esto es un proyecto en el que, en un momento dado, en el año 2005, había un problema de cobertura de suplentes médicos. ¿Vale? El problema era, existe un déficit de suplencias médico en nuestro territorio. Ese es el problema. Pero para centrarlo, era importante decir por qué era un problema. Bueno, pues es un problema porque, si vemos, las coberturas han ido evolucionando de manera muy negativa y cada vez se cubre menos. Y planteábamos datos. Por ejemplo, si quiero describir mi proyecto, aunque no lo formule como un problema, el proyecto de desarrollar una consulta de enfermería, que para mí el objetivo final es mejorar la atención a los pacientes desarrollando una consulta de enfermería, porque es diferente, ¿no? Pues tendré que contabilizar o describir previamente qué hacen las enfermeras en eso, porque así lo entenderá cualquiera. O si quiero cambiar un circuito que funciona mal, o un circuito o un proceso asistencial que puede ser mejorable, pues tendré que poner el circuito que funciona en ese momento previamente. Si no queréis utilizar diagramas de flujo porque es ya algo mucho más técnico, no se os va a obligar a ello, pero sí que se describa un poquito cuál es el circuito de atención en ese momento. Porque a lo mejor vuestro problema es que tenéis problemas de redundancias o problemas de vacíos o tenéis tapones de botella o tenéis cosas que tienen que ver con circuitos. Si tiene que ver con circuitos, sepamos cuál es el circuito inicial, porque si no vamos a inventar. Lo siguiente que os proponemos es que si es un problema lo analicéis un poquito más. Lo hemos descrito, pero en el análisis está qué causas lo están favoreciendo, si yo lo quiero solucionar, con qué resistencias me voy a encontrar, cuáles son los factores facilitadores que tengo en mi organización para enfrentarme a ese problema. Eso tiene que ver con el análisis. Va más allá del problema, va en el antes y en el después para solucionarlo. Y por fin llegamos al elemento básico, pero corremos aquí un riesgo y es que toda esta parte primera está navegar por el problema, que la gente se suele desinflar y no llegar al meollo de la cuestión, la parte más importante, que es la planificación de actividades a implantar. De todo lo anterior ya sabemos cuál es nuestro problema, lo hemos cuantificado, sabemos el por qué se produce, sabemos con qué resistencia nos vamos a encontrar, sabemos mucho de nuestro problema, pero ahora tenemos que decidir cómo resolverlo. Claro, haber profundizado tanto nos da un conocimiento que nos favorece la decisión de las medidas a implantar. Es más, lo más adecuado es coger esas causas que lo predisponen e intentar poner actividades para cada una de esas causas para resolver el problema. Por eso se hace el análisis de causas. Pero imaginemos que no formulamos un problema, que es el caso de ella,
sino que ya tengo un proyecto implantado. Eso lo vamos a aceptar también, porque, bueno, ya que tiene que hacer eso en su centro, bueno, pues sirvamos de apoyo para que se desarrolle. Entonces, ¿cuáles serían las fases? La introducción la misma. Los objetivos se formularían igual. El centrar la situación de partida, yo la describiría igual. Y a continuación, la planificación de actividades también habría que hacerla exactamente igual. No hablaríamos de problema o de centrar el problema, pero lo demás prácticamente es lo mismo. ¿Vale? Ejemplos de análisis de causas. No os voy a pedir que hagáis un Ishikawa. Este es un diagrama de causa-efecto, el Ishikawa no os lo voy a pedir. Pero sí que os voy a invitar a reflexionar sobre, por eso os he puesto el Ishikawa. Cuando tengáis un problema os voy a invitar a reflexionar sobre, dentro de las causas, ¿qué causas son achacables a mi organización interna? ¿Qué causas son achacables a los conocimientos de las personas? ¿Qué causas son achacables a las actitudes de las personas? ¿Qué causas son achacables a la organización externa? ¿Y qué causas son achacables a los recursos que tengo? Sin que me hagáis un Ishikawa completo, ¿vale? Pero sí que reflexionéis, porque eso os va a hacer que no busquéis soluciones fáciles, sino soluciones mucho más reflexivas y mucho más ambiciosas y que os van a dar mejores resultados.